Dale, poné a grabar. Comenzamos un nuevo episodio de DLR Político. Estamos con Damián Schwarstein, con Mariano Galíndez y con Ricardo Robbins. Quien les habla es Ezequiel Clerici. Y hemos hecho, o queremos hacer este episodio en medio de una semana que ha sido muy complicada para la economía argentina, en particular para el precio del dólar blue. En ese marco queremos charlar con Damián para ver un poco la parte política que puede traer aparejado esto a una semana de las elecciones, con Mariano Galíndez, que se encarga de la parte económica en Televisión Litoral, y obviamente con Ricardo Robbins, que viene escribiendo varias notas acerca de Milei en este último tiempo. Así que me gustaría arrancar con Ricardo, que Milei ha sido como el protagonista de esta semana. Bueno, sí, de alguna manera sus declaraciones del martes acentuaron, digamos, aceleraron, impactaron de lleno en una corrida, una estabilidad que ya se venía desarrollando. Ahora, a mí me parece también está bueno darle un poquito de contexto a eso, ir un poquito hacia atrás, para pensar si eso fue un exabrupto o hay un plan, una intención de Milei de generar esto que está generando, y también preguntarnos en por qué puede generarlo, cuánto de responsabilidad tiene el gobierno, como plantearles a ustedes con sus miradas más políticas y económicas para que desarrollen, pero para darle también un contexto a nuestros amigos y amigas que están escuchando, recordamos lo de esta semana que dijo Milei. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos, que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Bueno, esto fue el martes, en momentos en que el blue pasaba la barrera de los 1000, pero ya había hablado, no sé si recuerdan la semana pasada, de un escenario que por lo menos a él le gustaría, que tiene que ver con la dolarización. Alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Así es que para nosotros esto es eliminar el Banco Central, te diría que es parte de nuestra, es una política inamovible. O sea, cuando él dice que dolarizar es más fácil mientras más alto esté el dólar, ¿qué es lo que está diciendo para usted? Primero está muy claro lo que él dice. Menos tarea va a tener que hacer el nuevo gobierno si quiere dolarizar, cuanto más devaluado encuentre nuestra moneda. En algún momento se hizo un cálculo que sugería que para una dolarización había cuenta los dólares reales que se podían disponer entre las reservas, no hay, sino entre las reservas contables más préstamos tendría que ser un dólar a 3.000. Entonces, cuanto más cerca estés de eso, en la lógica Milei, más trabajo sucio te hicieron en el gobierno anterior. Y creo que ahí está el tema. El gobierno, siempre, desde que asumió Massa, la oposición, lo viene fustigando diciendo que todas sus medidas estaban pensadas en postergar hacia adelante los problemas, sacárselos de encima y dejárselo al que viene. Si era Massa, iba a tener que ponérselo a resolver en serio, pero en otro contexto, como presidente de una nueva coalición, entre comillas. Eso le achacaba Juntos por el Cambio, por eso le hablado siempre del plan Platita, pero le achacaba la por entonces oposición de que Massa lo que hace es postergar los problemas. Cuando a Juntos por el Cambio, en aquel momento la oposición líder, lo que más prefería era que le estalle los problemas reales, por ejemplo, la actualización de precio de tarifas, de combustible, todo lo que todavía no subió, el ajuste que entienden que es el necesario de las cuentas públicas, que lo estalla el anterior, así ellos cuando asumen lo tienen más resuelto. Sería, a ver, yo me acuerdo que se usaba la frase de ¿quién va a ser el Remes Lenikov? Viste que el Remes Lenikov fue el primer ministro de Economía de Eduardo Duhalde y que en un momento, bueno, tuvo un sacudón importante y después aparece la Baña, le toma la posta y el gran ministro de Economía. Cuando pasó el tiempo y empezó a verse una visión ya más tranquila de la historia, se dieron cuenta que Remes Lenikov había hecho mucho de ese trabajo sucio que después capitalizó la Baña. Entonces todos están viendo a ver quién es el Remes, si el propio Massa como ministro o el que venía. Bueno, como viene el estilo Milei, esto va más allá de eso. Acá ya no es la conveniencia que tenía la oposición de que le estalla a este gobierno los problemas, y el dólar a 1000
es una forma de estallar, sino incluso hasta parecería que le gusta, lo incentiva más de la cuenta. Pero si vamos un poquito más atrás, él cuando gana en las PASO, que estábamos todos mirando el efecto de Milei con el 30% de los votos, que Burrich le había ganado la interna a Larreta, él ya plantea en ese discurso que Argentina, la moneda, había perdido 13 ceros y que él adelantaba iba a perder 3 ceros más, que me parece lo que hemos llegado en estos 2 meses de tránsito. Entonces, Que Pelado, no te le puede pregunto. echar la culpa a Milei de que los ceros que perdió la moneda. No, por supuesto, me parece que Los, está los bueno tres que ahora, últimos, que también, digamos, desmenucemos eso, pero voy a lo político. El escenario que él imagina es aquella crisis del 89 que termina en hiperinflación y que después viene, ya en el 91, Menem con Cavallo su referente, fue una segunda hiperinflación. ¿Él te parece que está generando o buscando generar ese escenario? Yo creo que está buscando generar un escenario hiperinflacionario y que para dolarizar él necesita un escenario hiperinflacionario, por un lado por lo que decía Mariano, para terminar de licuar los pesos, digamos, para que se terminen de licuar los pesos y con eso se licúan no solo los pesos, ¿no? Porque en los pesos, nosotros cobramos pesos, nuestros salarios son en pesos, por lo tanto, no solo se licúan los pesos como símbolo, como signo monetario, sino que se licúa el valor adquisitivo de tu salario y todos vamos a ser más pobres. Entonces, por un lado, él necesita ese shock inflacionario, hiperinflacionario para dolarizar y para que la dolarización se convierta en el plan de estabilización posterior a la hiperinflación, así como la convertibilidad, ya que hablamos del menemismo, se convirtió en el plan de estabilización de la convertibilidad en el plan de estabilización de aquel momento, ¿no? De aquel momento donde hubo dos hiperinflaciones. La de Alfonsín, la última de Alfonsín en el 89, pero también la de principio del gobierno de Menem, la que terminó sacando a Herman González en ese momento del Ministerio de Economía. Entonces, bueno, dentro del plan económico de dolarizar está el paso de la hiperinflación como un estamento necesario para luego lanzar finalmente la dolarización. Por lo tanto, entiendo que, como decía Mariano, la bomba no la armó Milei. La bomba la armó el actual gobierno y, si querés, la armó el anterior gobierno, el de Mauricio Macri, junto con el actual. Es decir, porque la bomba empieza con el mega endeudamiento con el FMI que genera Macri. Después, el actual gobierno, lejos de desactivar esa bomba, termina llevándola, empujándola al borde del precipicio, llevándola hasta el borde del precipicio inflacionario. Ahora está Milei empujándola, porque lo que acaba de hacer Milei es absolutamente inédito, porque es la corrida cambiaria, no es responsabilidad de Milei. La corrida cambiaria ya existía, ya estaba todo el mundo refugiándose en el dólar como... La aceleró. No, lo que pasa es que él genera ahora una corrida bancaria, que ya es una combinación absolutamente explosiva, porque es corrida cambiaria es una cosa, ahora corrida bancaria es otra. Corrida bancaria es que si mañana si cierra un banco, el banco donde la empresa para la que trabajás Deposita los salarios y quedan atrapados esos fondos, vos no cobras el sueldo mañana, no cobras el sueldo el mes que viene, digamos. Porque dice, no solamente vayan a comprar dólares, sino saquen o retiren los plazos fijos. Saquen los plazos fijos. y los dólares también. De los Claro, bancos. ¿qué Y vas a saquen hacer? los dólares de los bancos y además de hecho, por eso los bancos salen, porque digo, hoy no estamos ni en el escenario del 89 ni en el escenario del 2001. No estamos en ninguno de los dos escenarios. Es decir, por ejemplo, no estamos en un escenario con los bancos en riesgo. El sistema financiero está en un momento de fortaleza, o estaba. Y aparte está también en ese lugar producto de las leyes que se hicieron a partir de 2001 para que los bancos... A partir de esa experiencia. Exacto. Entonces, hay una cosa que a mí me parece, mira, visto desde lo político, hay una cosa que es que Milei está atrasando la discusión a lugares que ya estaban superados. Es decir, la fragilidad del sistema financiero era un problema superado más allá de la inflación. La inflación es un problema que no estamos pudiendo superar, que viene desde hace mucho tiempo y que se está agravando, ¿sí? La falta de reservas también es un problema que se viene agravando y que
obviamente tiene mucho que ver con el problema inflacionario, ¿no? El déficit fiscal también. Sin embargo, corregime, Mariano, pero el sistema financiero estaba en un lugar de resguardo, en un lugar de seguridad. ¿Y eso qué implica? Que tus ahorros o tu salario estaban en un lugar de seguridad. Bueno, al impulsar una corrida bancaria, que es lo último que hace Milei, y para mí con esa actitud es cuando prende la mecha de la bomba que armaron otros, pero él prende la mecha, empieza también a estar eso, entra eso en un terreno de fragilidad que puede ser inquietante. Mariano, ¿qué estuviste vos percibiendo de los actores económicos con los que vos tenés relación todos los días a lo largo de esta semana? Digo, de cómo empezaron el lunes, con qué se encontraron el martes y bueno, obviamente hasta llegar hoy jueves, que estamos grabando esto al mediodía y que todavía no sabemos cómo va a terminar de cerrar la cotización del dólar. Que parecía un poquito más estable, ¿no? Que parecía que se acomodaba a los 1000, 1050, un poquito más abajo en Buenos Aires, como que es el nuevo momento. Mirá, la respuesta misma está en la pregunta de cómo lo ven los sectores. Fíjate vos que cuando nosotros estábamos pensando en hacer esta emisión, estábamos comentando cuándo nos convenía hacerlo, porque no sabíamos cómo iba a cerrar el dólar. Entonces, si capaz que lo hacemos un miércoles a la tarde, quedábamos muy desfasados para algo que iba a salir en el fin de semana. Entonces dijimos, bueno, el jueves, cerca del cierre. O sea, estamos hablando de que nosotros, que para hacer un producto periodístico, estamos con incertidumbre cuándo hacerlo, en base a cuándo iba a ser la cotización del dólar, que no la podemos prever a la del otro día, o lo que iba a pasar el fin de semana. ¿Te imaginas eso para el que arma un negocio, para el que tiene que proyectar una inversión, para el que tiene que proyectar algún desembolso, tomar un crédito? O sea, es la incertidumbre total. La incertidumbre. Si nosotros nos dudamos en cuándo hacerlo, no vaya a ser de que quedemos desfasados. ¿Te imaginas alguien que tiene que vender algo y después recomprarlo o invertir? No en vano, por eso hoy la economía está prácticamente en feriado. Es transaccional en estos días. O sea, se compra y se vende lo justo y necesario. El que puede no vender, no vende. Y el que puede no comprar, si no es ante los precios de remarcaciones, no compra. Estamos en un momento transaccional de la economía. Ahora, ¿y cómo imaginás los 4 días hábiles que van a quedar la semana que se inicia hasta llegar la previa de las elecciones? ¿Qué puede pasar? ¿Te puedo responder yo? Perdón. Altísima tensión. Ciencia ficción. Mira, Una tortura. una tortura. Estamos hablando de fin de año, estamos hablando de la semana Por que empieza eso, ahora. o sea, la semana que viene. Bueno, diciembre se adelantó a octubre, eso está Octubre. claro. Y ni que hablar si el escenario es de balotaje, porque después habría que esperar hasta noviembre. O sea, la frase. Y si no es de balotaje y hubiera un ganador en ¿Cómo primera llegás a vuelta, diciembre? ¿cómo llegás a diciembre? diciembre. Yo creo que no llega. O sea, me Claro, parece que una transición muy si anticipada, Milei muy gana, problemática. gana en primera vuelta, no, termina el gobierno. Entrega anticipada. La frase que me viene a la mente me la dijeron, y mirá cuando me la dijeron hace 15 días, en plena tensión financiera, pero no de estos últimos días. Y me la hicieron parecer muy importante, que decía que sea lo que tenga que ser, pero que sea ahora. La sensación que vos ves es que está todo frenado, todo distorsionado, cada uno encuentra la forma que tiene para cubrirse, es alta incertidumbre, angustia electoral, esto nunca lo había visto en el sector empresario, angustia electoral, o sea, sabiendo de que el que gane no convence a nadie, ninguno, y después también todos corriendo a cubrirse como cada uno mejor le parezca. La que lo sufre a todo esto es la economía real, porque lo que se calma el dólar, ponele, mañana ya no es tema el dólar, pero viene la segunda ola, que es la inflación. Viene ver los precios nuevos en los que queda la inflación. Y cuando viene la inflación, viene el menor consumo, viene la pobreza, viene todo lo demás. Entonces nosotros estamos viendo la primera puntita de la ola. Ahora, nosotros estamos hablando del dólar blue, pero la verdad es que gran parte también de la economía que depende de las importaciones se maneja con los otros dólares, con el dólar oficial. El dólar oficial va a tener que ser devaluado prontamente la también. recomendación que más escuché yo es, olvídate del blue ahora, la brecha sea de 160%, mirá el oficial, porque la brecha, la sensación da que el dólar blue ya se fue. Que tiene que acortarse del 160 a un 70, es por vía la devaluación del oficial. Y lo que vimos al principio de esta semana, cuando se aumentó vía impuestos el dólar tarjeta,
Ujú. Es parte de esa devaluación, es impositiva, pero saltó de un 6,35 a un 7,50, más o menos, es la devaluación. Todo el mundo lo que mira es lo que se viene es la del oficial. Y cuando se viene el oficial, se viene ahí sí toda la economía. ¿eh? Recién Mariano decía una palabra que para mí es fundamental, que es angustia electoral. Y yo lo notaba mucho, no solamente en mí mismo, yo tengo angustia electoral, sino en distintos actores con los que voy hablando. Y me interesaría saber qué es lo que a vos te llega, Damián, también con las fuentes que vos hablás de la política, porque son los que deberían estar tratando de llevar a buen puerto este barco que está bastante descontrolado. Y la pregunta sería, ¿sienten angustia electoral como la que describe Mariano? Eh, Creo que voy a decirle a mi psicóloga que eso es lo que me pasa también. Ahora entiendo. Y voy a decir, tengo mi diagnóstico. Tengo angustia electoral. Porque encima nosotros tenemos que cubrir Claro. esas elecciones. En los actores políticos hay, yo creo que también mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, mucha incertidumbre en cuanto a que ven como muy posible un gobierno de Javier Milei y lo ven como también un territorio absolutamente imprevisible, digamos, ¿no? Y que rompe las lógicas con las que nos hemos manejado en los 40 años que llevamos de democracia, las lógicas de convivencia política, las lógicas de construcción política, las lógicas de decisión política, ¿no? Y un poco vuelvo a algo que decía antes, ¿no? Porque además hay una cosa que esta campaña, si produce angustia electoral, es porque es la campaña más paupérrima que hemos presenciado en los últimos 40 años, con ausencia absoluta de debate sobre lo que realmente pasa, plagada de chicanas, de una mediocridad infartante, carente de propuestas. Es decir, no es una campaña de propuestas, es una campaña donde todo el tiempo se está hablando del pasado e incluso se está, como decía antes, poniendo en cuestión, porque Milei tiene la centralidad y él lo pone en cuestión, cosas que la sociedad argentina ya había resuelto. Es decir, la sociedad argentina ya había resuelto la discusión sobre los 30.000 desaparecidos. La sociedad argentina ya había resuelto si el aborto tiene que ser legal o no tiene que ser legal. Sociedad Argentina ya había resuelto que la donación, cómo se maneja la donación de órganos y las cuestiones vinculadas a los trasplantes. La sociedad argentina ya había resuelto un montón de cosas que el mileísmo está poniendo en cuestión, que lo vuelve a traer a debate y que no solo desde el punto de vista económico nos retrotrae a épocas anteriores, nos retrasa. Y al mismo tiempo, hoy lo charlábamos con Mariano en la radio, al mismo tiempo, frente a ese temor que produce Milei, porque además esta es una elección tan angustiante, porque es del enfrentamiento, ¿no? Del enojo contra el miedo. Unos le tenemos miedo a Milei y los otros están enojados con todo lo que tiene que ver con lo que nos ha traído hasta acá, ¿no? Con la Ahora, política tradicional. Con la política tradicional. Ahora, ese quiebre que introduce Milei y que ahora es un quiebre en la política real, en la economía real, digamos, está generando daño, digamos, más palpable que cuestiones más discutibles, debatibles o que había consenso. ¿Le puede generar un costo inesperado de acá a las elecciones? Mira, yo no lo creo. En estos días, cuando Milei lanzó, primero Milei tuvo una ayuda inestimable, que fue la denuncia que le hizo Alberto Fernández. Hay una anomalía de origen de todo esto, que es justamente la presidencia de Alberto Fernández y el hecho de que tengamos un presidente invisible, digamos. Eso no tiene antecedentes en la historia argentina. Yo creía que el peor presidente, que no podía haber peor presidente que Fernando de la Rúa. Sin embargo, Alberto Fernández me desmintió porque lo que tenemos es, o sea, al menos de la Rúa, incluso hasta para irse en helicóptero, de la Casa Rosada, en esa escena que todos tenemos grabado de la Rúa saliendo en helicóptero en la Casa Rosada, estaba ahí para que lo insultemos. Alberto Fernández ni siquiera está para que lo insultemos. Entonces, en la anomalía que inicia ese tuit de Cristina Kirchner ungiéndolo candidato y la anomalía que representa ya la presidencia de Alberto Fernández, bueno, termina este tipo, su final es denunciándolo a Milei penalmente, que no hace otra cosa más que ayudarlo porque consigue victimizarse
y pagar menos costo por esto de haber alentado una corrida bancaria. Muchos decían cuando Milei hizo esta declaración, esto es el cajón de Herminio. Bueno, yo no creo que esto sea el cajón de Herminio. Para los que no son tan viejos como nosotros, el cajón de Herminio es cuando en la campaña de 1983, en el cierre del peronismo, en el acto de cierre del peronismo, Herminio Iglesias quema un cajón con la imagen de la Unión Cívica Radical. Ese fue el final, lo que terminó de derrotar a un peronismo. Pero ¿qué pasaba ahí? Del otro lado había un dirigente y un movimiento político que generaba esperanza. Hoy no existe eso. Lo que hay del otro lado es pura esperanza. Entonces, hoy decíamos una cosa en la radio, ¿no? Si toda decisión política, si toda decisión en la vida humana se compone de una dosis de razonabilidad y una dosis de fe, uno ve que Milei es un tipo irracional, con muchos aspectos irracional. Sin embargo, el argumento del voto a Milei, voto al que es diferente, al que no tiene responsabilidad en lo hecho hasta ahora, es absolutamente racional. En cambio, los que no votamos a Milei, porque entendemos que lo que propone Milei en realidad nos lleva a recetas que también ya fracasaron y muchísimo, en realidad nos manejamos por una cuestión de fe. Porque tenemos fe que el mismo tipo que es ministro de Economía ahora y que tiene la inflación del 140%, que no te dice cómo va a ser para resolver. Claro, que la baje, o tenemos fe que la tipa que fue ministra de un gobierno que se endeudó en 45.000 millones de dólares, soluciona el tema de la deuda, digamos, ¿no? Quedo con muchas ganas de seguir por el lado político, pero me quiero ir para el lado de la economía con Mariano. Recién, Damián, cuando le hacía la pregunta sobre la angustia electoral y de cómo lo estaban tomando los sectores de la política, él nombraba esta cuestión de la incertidumbre. En el sector económico, en el sector empresarial, hay muchos usos y costumbres, que no sé si son del todo legales pero que son como reglas no escritas del sistema, digamos, que en la política también las hay. ¿Cuál es el miedo que tiene puntualmente el sector empresario con respecto a Milei? Digo, viendo los desplantes que ha hecho en el coloquio de IDEA, por ejemplo, ¿no? Que va Martino, el ex jefe del HSBC, que está muy relacionado con Juntos por el Cambio, que va a ese encuentro y tiene que recibir Un reto, iba a decir una palabra fuera de lugar. Un Claro. ninguneo. El círculo rojo claramente tenía otro lugar pensado para mí, que era el paladín de la lucha cultural, el paladín de la lucha de motivar a los jóvenes a abrazarse a un discurso liberal como nunca había pasado en la historia, porque las anteriores fuerzas liberales generalmente no se masificaban. Recordemos una del Sogaray, para nombrar alguno de ellos, era, salvo un pequeño grupo de jóvenes que iba muy en el arquetipo de un liberal, no estaba masificado, no estaba popularizado. Donde se formó Massa, digamos, la UCD. Massa, también Budú, o sea, tenemos un montón ahí. Pero era un discurso o de cátedra, de sectores económicos, y nucleado en pequeña juventud muy afín a esos sectores. Massa, cuando Milei rompe con eso, creo que ese es el lugar que le daba el establishment a Milei. Esa avanzada para en un modelo hoy por hoy con muchas grietas, que era el modelo más con un Estado más presente, aprovechando esas grietas, construía un nuevo sentido común. Cuando pasa a otra cosa, que es ya no ser una tercera fuerza o la fuerza que realmente viene a tratar de llevar hacia otro lado el sentido común y se convierte en un factor de poder real, el establishment claramente se le empieza a correr. Vos lo ves. Y no ahora con el comunicado como hace años no se ve de todas las entidades bancarias, porque ahí lo firmó ADEVA, que es la de los bancos privados, ABAPRA, que es la de los bancos públicos, la Asociación de Bancos Privados pero de capital argentino, o sea, toda la de los bancos de segundo orden, todos se juntaron para decirle que no, pero antes lo hizo la Cámara de la Construcción. La Cámara de la Construcción pasó desapercibido, pero hace 15 días emitió un comunicado. Obviamente, si Milei le dice la Cámara de la Corrupción, obviamente ya lo está poniendo del otro lado, pero todo el establishment se le fue corriendo. ¿Por qué? Porque las dosis de inseguridad que generan son por demás. Un dato muy importante lo veo yo en un sector que hasta ahora no hizo público,
pero es de los más importantes, que es la industria del acero. La industria del acero tiene a Techín y a Pablo Roca como los líderes. La industria del acero en Argentina, en pocos lugares de América Latina hay una industria de acero real. Pero es una industria que vive subsidiada vía barreras arancelarias. Acá solamente consumimos acero argentino. Y eso tiene todo un montón de cosas buenas en materia de agregado de valor, producción industrial, empleo formal. O sea, todo eso bueno que uno trae incorporado. Hay un gran debate de los costos de eso, porque después las construcciones son más caras, porque el acero es más caro. La industria metalúrgica o metalmecánica que tiene que salir a competir en el mundo, a veces no es competitiva porque arranca con su principal insumo más caro que en el resto del mundo, porque acá tenemos un acero caro. Entonces vos podrías empezar a discutir, che, ¿cuánto vale o qué acuerdo hacemos para que valga la pena esa protección? ¿Qué pasó con el Milei? Me lo contaba esto un constructor de lo más importante de Rosario, que estuvo mano a mano con uno de los gerentes de una de las siderúrgicas más importantes, obviamente capital internacionales. Estaban haciendo un plan anual, compra, te imaginás, compra mucho y fuerte, y le tira el gerente al constructor que a ellos ya le dijeron de que si gana Milei y abre la barrera del acero, la barrera arancelaria, y entra el acero chino, la mitad de ellos van a la calle. Así se lo dijo, ¿eh? Así se lo tiraron. Parte de la campaña del miedo del establishment para que no voten a Milei los empleados de las empresas, puede ser. Pero claramente se está mostrando que el establishment no era el lugar que le buscaba a Milei, era Sí, porque otro lugar. el miedo Y que hay ahora ahí- tiene miedo. Puede ser que haya un ganador, claramente, pero si vos lo ves, yo lo vi en lo que sería la Expo Agro del sector financiero. Si eso hace un mes, Expo EFI se llama en Buenos Aires. Todos agentes de bolsa, ni siquiera banco, mercado. Pues decir, bueno, acá llega, es el rey de los reyes. Bueno, como lo había sido un año atrás en otra charla donde era un panelista divertido y se llevó los aplausos. En este caso, en esa disertación, ya después de haber ganado las PASO, fue bastante distante y frío, ¿eh? El recibimiento de la platea del mercado de capitales, porque todo el mundo a ver, cuando hay que ser liberal y hay que competir, tampoco le gusta a todo el mundo, ¿eh? O sea, ellos lo ven por el costo económico, pero Yo te lo el iba a decir establishment claramente el círculo rojo le toma distancia. ¿No? A este Milei, presidente ahora. Otra cosa es el Milei, tercera fuerza. Claro, cambiándote el discurso, el eje del discurso ideológico. Yo lo que te iba a decir antes, que te quería interrumpir, era el miedo a que se rompa la cartelización de ciertos negocios. Yo me imagino un Teddy Caragosian Claro, de la bueno, industria o sea, textil, textil. viendo la posibilidad de que te abran las Por eso, exportaciones para ese pero lado. ahí también, eso es una empresa importante, pero el otro está hablando de Techín, Sí, sí, sí. está hablando de siderúrgica como Asindar, o sea, son negocios donde está allá arriba el establishment y vos ves esa tensión de manera constante entre lo que por ahí piensa, porque en el discurso es una cosa, pero a la hora de votar el círculo rojo está contento. Ahora, yo te cuento, me contó un amigo que estuvo en un encuentro de capacitación empresaria. Dice, eran 12 empresarios, la mayoría pymes, pero algunos industriales. La industria es un sector que estamos hablando de pymes, no de Techín, pero en el razonamiento que vos hacés, queda claro que la industria es un sector, el sector que más riesgo corre frente a las políticas que plantea Milei. 7 votaban a Milei. Pero es que, mirá, te doy otra para ir en esa misma línea. Estuve en CAME. CAME, la semana pasada, ¿eh? CAME es la entidad que reúne a la mediana empresa a nivel nacional. Convención de todos los dirigentes, eran 550 dirigentes de todo el país de CAME, ¿sí? Mediana industria atada al mercado interno, ¿sí? Industria atada a la protección arancelaria. Vieron pasar a los candidatos presidenciales que iban a exponer sus propuestas. ¿Vos podés creer que tuvo mejor recibimiento del aplauso espontáneo, de la expectativa, el candidato a vicepresidente de Bullrich que Massa, en un sector donde en los papeles es afín a Massa, un sector que en el macrismo la pasó muy mal con las pymes? Yo creo que para mí el derrumbe de Massa es lo que explica que muchos estén casi bordeando del hastío la cuestión Pero de más Milei. allá de simpatía y de humores, ¿quiénes ganan? O sea, ¿quiénes ganan efectivamente? ¿Quiénes ganarían efectivamente con un modelo como el que propone el candidato libertario? ¿Qué sectores económicos? Sectores como el turismo, o sea, me parece sectores vinculados a los servicios, no a la producción.
No Yo sectores vinculados a la producción. está todo muy claro, es muy difícil. Para mí, el otro día me Porque decían, sos más caro. Si vos te dolarizás, ¿no sos más caro también? ¿No Pero me puede ser más parece, caro? Richie, me parece que acá ¿Para turismo? el tema que tenemos es que, volvemos a lo de antes, no hay racionalidad. Estamos en un periodo de no racionalidad, de emocionalidad total. Bueno, pero eso tiene que ver justamente con, está bien eso, porque justamente eso es lo que explica lo de la emocionalidad, esto que estamos diciendo de empresarios que estarían votando contra sus contra sí propios mismo, intereses estamos sí y mismo. trabajadores que están votando claramente contra sus propios intereses, y tiene que ver con un ciclo político agotado. Es decir, esa es la clave. Y que se suma a esto que decía antes Mariano, que yo lo escuché también de otra gente, es que no sé qué va a pasar, pero quiero que se termine ya. Claro, Un pero mes la cuestión más. es esta, ¿no? Es decir, en 2001 hubo un ciclo político agotado. Ese ciclo político agotado, el sistema consiguió, digamos, resolverlo dentro del propio sistema, a pesar del que se vayan todos, con actores del propio sistema. Porque Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín diseñaron la salida del 2001 y el emergente terminó siendo Néstor Kirchner, que también era un actor del sistema. Es decir, de hecho, él decía que Menem era el mejor presidente de la Tierra prácticamente. Entonces, ahí el sistema tenía todavía actores de resguardo para reinventarse. Lo que pasa en este fin de ciclo político, que es el fin del esquema de representación Cristina Macri, yo creo que son los grandes responsables de la emergencia de Milei. Después se puede ampliar o no esto, pero creo que los dos son los grandes responsables de eso. Ese esquema de representación es el que se termina cayendo, y lo que, a diferencia del 2001, el sistema ya no tiene actores de resguardo porque están todos quemados y aparece un emergente por fuera, que es Milei. Entonces eso es la explicación. Y ya no es racional en el sentido económico. Ya no son los sectores votando porque me conviene, porque el modelo No, dolarizador, totalmente, porque no. no, sino que lo voto porque estoy harto de lo otro. Y punto. Fíjate vos, Y esta candidatura canaliza eso. la angustia electoral que yo que contaba que estaba viendo, también la percibí de una reflexión que me hacía un empresario pyme de Brasil, con el que estuve hace poquito atrás juntándome, del sector agropecuario, muy importante Brasil, pero es pyme para nosotros, es gigantesco. Pero a lo que voy es lo siguiente, me llamaba a que le explique este tema. ¿Cómo imaginamos un país que hasta antes de las PASO o hasta las mismas PASO vos tenías que un 60% del electorado no quería saber más nada con Massa, sumando los votos de Bullrich, los de Juntos por el Cambio, más los de la Libertad Avanza? Ya estaba establecido que había un cambio de ciclo, que el gobierno perdía, ¿sí? Y de hecho incluso hasta Juntos por el Cambio se debatía, el próximo presidente se definía en las PASO, decíamos. ¿Cómo imaginamos un país que tenía esa sensación que termine siendo, en un balotaje, producto de un balotaje, gobernado por Massa? Supongamos que van a balotar, supongamos que Massa, en un esfuerzo histórico, logra que el miedo le venza la bronca, ¿sí? Vos vas a encontrarte un país gobernado por alguien que 3 meses antes no lo quería ver nadie, que era el que se estaba yendo. Eso también te da de movido un análisis de que las tensiones van a seguir siendo fuertes, aún en ese escenario, diciendo, bueno, salvaste de lo... No hay buen escenario. No hay buen futuro. escenario. O sea, gana Massa, ponele, que dice, no, entre que gane el miedo Al enojo. al enojo, pero se va a construir sobre una sociedad que no lo quiere, porque estaba antes para sacárselo de encima, que ante algo peor dijo frenó. Pero ¿cuánto Pero margen es eso además el de- programa, aunque o no sea, está anunciado, me parece que el programa que propone Massa, en caso de que de este casi milagro que, Sí. que gane un balotaje, Tal vez es, puede es perder una. en primera vuelta. Bueno, Puede sí, pasar por eso, de pero eso. sumándome a lo que dice Mariano, es una política muy gradual, muy de ir acomodando las cosas de a poco. O sea, necesitas mucha paciencia que no va a haber. Totalmente. Y una situación social que no te la va a dejar con esta Sí, inflación, con esta no tenés pobreza. los 100 días de luna de Por miel eso que es fuertísimo. tiene. Él llevó al presidente en ejercicio. Sí. Marina del Poyeto la semana pasada escribió una nota muy interesante en La Nación en donde ella lo único que estaba planteando era el nivel de shock, no si shock sí o shock no, Ujú. digamos. Estamos en un escenario de enorme complejidad. Damián, esta campaña viene siendo bastante
no sé si la palabra es sucia tal cual, pero que se ha Sí, ido embarrando, sí, se ha sí. ido, se ha ido embarrando mucho. Y como nunca hemos visto, o da la sensación de que estamos viendo, el accionar de servicios de inteligencia, que no necesariamente tienen que ser del Estado, pueden ser privados inclusive. ¿Cómo analizás ese escenario, pero ya desde un punto de vista no solo electoral, sino democrático? Otra promesa incumplida de Alberto Fernández, que él decía que iba a terminar con la cloaca de los servicios de inteligencia. Lo único que consiguió es que no los maneja nomás. Pero la cloaca sigue totalmente presente. La calidad democrática también es una cosa en riesgo, digamos. Cuando hablamos de una campaña electoral paupérrima, hablamos de que está en baja la calidad de la democracia, y no solo por el barro, sino justamente por algunas cuestiones que se ponen en discusión. Es decir, como esto que decíamos, ¿no? Cuestiones saldadas como la cuestión de la dictadura, de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Milei te vuelve a reinstalar el concepto de guerra, ¿no? Y de excesos. Entonces, todo eso le va bajando el techo a la calidad democrática. Además, es un tipo de intolerancia absoluta, ¿no? Es decir, por ejemplo, con respecto a la prensa. Entonces, ¿qué va a pasar con la libertad de prensa frente a un tipo que califica todo el periodismo ensobrado? Entonces, es muy delicado lo que está pasando, y lo que está en riesgo es mucho más que la situación económica, aunque la situación económica es lo que nos afecta más directo, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que lo que determina el enojo que hablamos de la población, y la idea de que yo creo que no va a pasar que el miedo le va a ganar el enojo, sino todo lo contrario, que el enojo le va a ganar al miedo, es por la situación económica y por la inseguridad. Son como los dos factores, son las dos variables que finalmente, en las cuales la propia democracia ha fracasado, digamos, ¿no? Es decir, el mito fundacional estamos cumpliendo 40 años de democracia, aquel mito fundacional de Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, está caído. Y la democracia necesita un nuevo mito para reinventarse. Necesita en este momento de mucha crisis reinventarse. Vos preguntás por los servicios de inteligencia y bueno, justamente el accionar así desembosado de los servicios de inteligencia, en este caso para armar operaciones, como es por ejemplo la del caso de Carlos Melconian, bueno, implica que se vuelven también a reactivar cuestiones que tienen que ver con la dictadura. Y de todos modos, bueno, no es que los carpetazos son una cosa absolutamente nueva. Carpetazos siempre los hubo. Ahora tienen una intensidad, y eso también tiene que ver con el vacío de la campaña. Y, digamos, no están jugando con mentiras. Digo, en el caso de Insaurralde, Bueno, Martín Insaurralde, digamos, en- te hacen un carpetazo, sí, pero entonces te hacen cuando un carpetazo pensamos, con la verdad. claro, entonces cuando pensamos en la calidad de democracia, es decir, sí, el accional salvaje de los servicios de inteligencia habla de una baja calidad de democracia. Ahora, la corrupción también, ¿no? Yo tengo dos preguntas para cerrar. Mariano, se habla mucho, ¿no?, de la dolarización, ese gran caballito de batalla de Milei, lo estuvimos hablando a lo largo de todo el episodio, pero me interesa que vos me des tu opinión de si para hacerlo necesitas o no el visto bueno del sistema. Digo, vos podés tener toda la voluntad de querer dolarizar tu economía, pero ¿el sistema está dispuesto a tolerar eso o pensás que va a poner todas las resistencias que pueda para que eso no suceda en caso de que Milei sea presidente? Creo que depende mucho. La dolarización no le cierra a casi nadie del sistema económico, salvo cuando se debate en términos, digamos, académicos, donde ahí sí aparecen defensores de la dolarización, e incluso también con una amplia biografía, no estoy hablando de eslogan, pero cuando vos vas a la cuestión meramente productiva o financiera, la dolarización no aparece como alguna receta que sea recomendada, por lo cual ahí va a haber una especie de, digamos, de no acompañamiento. De hecho, ya lo ves. ¿Quién se pronunció a favor de la dolarización de los poderosos? Y hablo de la Asociación de Bancos, no. Las bolsas, tampoco. Y de los no poderosos Y los no tampoco. poderosos tampoco. O sea, no aparece. Ahora, puede ser que estemos repitiendo como tragedia el escenario. Yo lo veo muy similar al del 89, no por la hiper, sino por lo que fue el esbozo final, el aire final de un modelo, en este caso con un Estado grande, como era el modelo que empezó a hacer agonía en los 70,
que tuvo ese intento desarticulado en la dictadura, pero que resistió hasta el final del alfonsinismo y se caía. Y cayó en una hiperinflación que dejó sentada la mano a que lo único que se podía hacer era atar el peso al dólar, y eso fue la convertibilidad que vino acompañado de la desregulación. Este modelo que está haciendo grieta no es solamente un modelo que hace grieta por la casta y las injusticias, sino por la falta de respuesta que da el Estado, presente en muchos casos, pero a veces más presentes en los vocablos que en las realidades, se desarticula y por eso digo como tragedia, y emerge lo que sería el más allá de la convertibilidad, que es la dolarización. No hay gran diferencia, sí, hay diferencia claramente, pero están en la misma línea dolarizar que la convertibilidad. La convertibilidad votaste por ley tu valor de tu moneda al peso, no lo cambiaste, pero realmente lo entregaste Al dólar. al lo atás dólar, ataste tu moneda, tu moneda al valor del dólar. No hiciste el simbolismo de sacarte la remera y ponerte la bandera de Estados Unidos, pero en la práctica fue eso. ¿Sí? En la práctica fue eso. Esto ya sería este simbolismo también. Por eso yo lo que creo es que el escenario que estamos viendo es un escenario muy similar a eso. O sea, algo destruido que deja en bandeja a una salida que, fíjate vos, te lo voy a decir, la convertibilidad no es una salida recomendada por nadie del establishment Pero la tampoco. convertibilidad nadie la votó tampoco. En este caso, me parece, recién decían, nadie apoyó ni poderosos ni no poderosos una dolarización. Bueno, hay un 30% que lo votó. Y él dijo que lo iba a hacer. Sí, es con lo cierto, cual, pero ahí hay que desagregar si es la dolarización Claro, ¿qué es o lo es que la está bronca, votando, ¿qué es lo no? que está votando? ¿Está votando que un está plan votando. económico o está votando un anti él lo algo? dice. Él lo dice y eso es verdad, no era como Menem que iba por un lado, pero yo creo que déjame decir una cosa de la convertibilidad para mezclarlo con la dolarización que vos decías, que era la siguiente. A la convertibilidad tampoco la apoyó el establishment. El Fondo Monetario Internacional no es partidario de la convertibilidad, todo lo contrario, es partidario de regímenes de libre mercado, flotación. libre flotación. O sea, también la convertibilidad a su modo no era algo recomendable por el establishment, porque era otra idea. Después se juntó en las políticas que recomendaba el fondo de regulación de la actividad económica, con privatizaciones, rebaja arancelaria, pero en lo que es cambiario siempre fue, es más, yo te digo, la convertibilidad fue una medida de alta injerencia del Estado en el mercado, le puso el precio a la moneda. Después se convirtió en nuestro país en una especie de bandera anti-liberal, pero en realidad, técnicamente, y en la historia de los países que nos circulan, es una propuesta totalmente reguladora. Por eso no está. Y la dolarización también. La dolarización también, por eso no es moneda, no pasa en otras partes del mundo. Pero yo digo, a la dolarización no la apoya nadie, pero puede llegar sin ese apoyo como le pasó a la convertibilidad. Damián, para cerrar, un poco en la misma sintonía que iba con la pregunta que le hice a Mariano. Imaginemos el escenario de que gana Milei, ya sea primera vuelta o balotaje. Llega al gobierno. ¿Cómo ves vos o cómo crees vos que va a ser el tránsito de gobernar, siendo que no tiene gobernadores, no tiene intendentes, va a ser minoría en ambas cámaras, va a tener que cerrar con el sistema y el sistema imagino que ahí va a querer condicionar cierto desvocación que tenga él por llevar adelante ese plan ultraliberal? Va a ser un tránsito difícil, no sé cuáles son las opciones que va a tomar él, si va a terminar negociando, digamos, entre comillas, con la casta, o si va a terminar confrontando frente a lo que pueda ser una resistencia de la casta. Y también hay que ver hasta dónde, entre comillas, la casta va a resistir, o cuánto de la casta se va a acomodar a los nuevos vientos para justamente tratar de reciclarse dentro de un nuevo esquema de poder con un presidente de un signo político y gobernadores de otro, ¿no? Es decir, nosotros acá de hecho ya tuvimos a Puyaro diciendo que en un eventual balotaje entre Massa y Milei, vota Milei. Entonces, me parece que la clase política es pragmática y Milei también. Entonces, que no hay que cerrar las puertas a la posibilidad de que haya negociaciones que habiliten algún tipo de acuerdos de gobernabilidad, como tampoco, teniendo en cuenta el temperamento de Milei, pensar que Milei diga, bueno, no hay negociación posible con esta gente, gobierno por decreto, cierro el Congreso, o sea, nos convirtamos políticamente en Perú, por decirlo La gran de alguna Fujimori. manera, la gran Fujimori,
o no Fujimori, o sea, después de Fujimori, Perú nunca pudo resolver su eterno empate político que le impedía la gobernabilidad, y terminan los presidentes, terminan o derrocados o gobernando sin el Congreso. Entonces, me parece que que esos escenarios están abiertos, que Milei es un tipo, por lo menos hasta ahora, fuera del gobierno, se muestra audaz y desafiante de cierto sentido común de la tradicional de la política argentina, y que puede llegar a querer dar, si no hay acuerdos, esa batalla, ya sea a través de los decretos, pero también a través de la pública, ¿no? De lo que se dice la batalla pública frente a una ciudadanía que está muy enojada con el resto de la clase política. Es de incertidumbre también, ¿no? Como todo lo que hablamos hoy tiene que ver con la incertidumbre, con un futuro que no vislumbramos. Yo creo que eso, la angustia electoral también, que me parece que es un concepto que también sale de este podcast, está muy asociada a una cuestión que, gane o no gane Milei, tiene que ver con: estamos en una crisis que lleva muchísimo tiempo, pero que ahora tiene un componente nuevo, y es que no tiene horizonte de salida, no vemos horizonte de salida. Eso es lo más grave de todo. Este episodio se va a estar publicando el domingo 15, nos va a quedar una semana por delante de cara a la elección presidencial, lo que esperamos sea la primera vuelta. Y bueno, tienen una semana para analizar su voto, para pensar lo que queda, y el mercado financiero, 4 rondas que espero que no sean demenciales. Le quiero agradecer a Damián, a Mariano Galíndez y a Ricardo Robbins. Mi nombre es Ezequiel Clerici y nos vemos en una próxima entrega de Desde la Redacción en su versión política. Desde la Redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.